A todos y a todas, les informo de que la publicidad de los trabajos de la sesión de hoy se garantizará también mediante el acta taquigráfica y la retransmisión a través de la televisión web de la Cámara de los Diputados. Les recuerdo que se permite la participación a distancia a sus señorías según las modalidades establecidas por la Junta de Reglamento. El orden del día consiste en el marco de la investigación sobre el compromiso de Italia en la comunidad internacional para la promoción y defensa de los derechos humanos y contra las discriminaciones, en la comparecencia informal de un grupo de activistas para los derechos humanos en Nicaragua. En nombre también de los miembros del comité, les doy la bienvenida y les agradezco su disposición a participar en nuestros trabajos. Están con nosotros Padre Rafael Aragón, sacerdote dominico, y el profesor Gabriel Leónidas Putoy Cano, acompañados por Rosángela Cossidente, colaboradora del Centro de Estudios de Política Internacional. Ambos fueron expulsados de Nicaragua y privados de la ciudadanía. Actualmente viven ambos en Costa Rica debido a su apoyo a las protestas de 2018 en favor de un cambio democrático en el país. En la actualidad se dedican a promover los derechos humanos y a denunciar las violaciones de los derechos humanos, de la libertad de opinión y de la libertad religiosa en Nicaragua. La comparecencia de hoy tiene lugar, se celebra pocos días después de la muerte en prisión de Brooklyn Rivera, un reconocido líder indígena y exdiputado, detenido el 29 de septiembre de 2023 por haber denunciado ante un foro internacional las violaciones de los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas de Nicaragua. La situación de los derechos humanos en este país centroamericano es muy grave. Las autoridades han aprobado una reforma constitucional que ha eliminado la prohibición de la tortura y ha ampliado su sistema represivo mediante la creación de una reserva militar patriótica. Además, Nicaragua ha anunciado su retirada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha suspendido la cooperación con los organismos multilaterales. El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Nicaragua ha documentado entre 2018 y 2025 318 prohibiciones de entradas al país. En realidad, la cifra podría ser mayor debido al temor a represalias. Estas medidas han afectado por igual a los ciudadanos nicaragüenses que se han encontrado en una situación de apatridia de facto al no poder regresar a su país, y a los ciudadanos extranjeros, entre ellos periodistas y personal de organizaciones internacionales. En términos más generales, en el último informe publicado en febrero de 2026, el mismo grupo de expertos de la ONU ha puesto de relieve que los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con altos funcionarios del Estado y del partido, son responsables de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, algunas de las cuales pueden tipificarse como crímenes de lesa humanidad, cometidas desde abril de 2018 contra un sector cada vez más amplio de la población, tanto dentro como fuera del país. A la luz de estas consideraciones, el Consejo de la Unión Europea desde 2019 ha adoptado medidas sancionadoras contra 21 personas físicas, entre ellas los ya mencionados Daniel Ortega y Rosario Murillo, y 3 entidades responsables de dichas violaciones de los derechos humanos. Las sanciones se han prorrogado en su última actualización hasta el 15 de octubre de 2026. Su posible suspensión depende del restablecimiento de las libertades fundamentales en Nicaragua, de la puesta en libertad de todos los presos políticos que aún se encuentran detenidos y del regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Este, digamos, es el marco muy preocupante que yo he querido compartir con ustedes, y ahora, presentados estos elementos, me complace ceder la palabra al padre Aragón para que pronuncie su discurso. Gracias.
que nos han hecho para compartir con ustedes la crisis que vivimos en Nicaragua por la falta de respeto a los derechos humanos. Yo quisiera, más que hablar yo, que soy un misionero con 50 años de participación en Nicaragua, nacionalizado nicaragüense, que no me ha permitido regresar a Nicaragua, el régimen actual, que hablara... Più vicino, per favore. Más cercano. Va. Que hablara primero Gabriel Putoy, que es de una comunidad indígena de la zona pacífica del país, que tiene una experiencia mucho más vivencial en la falta de respeto a la dignidad humana, y que su experiencia puede ser más valiosa y significativa para ustedes, y sobre todo más valiosa y significativa para pedir solidaridad y políticas claras contra el régimen de Nicaragua y poder abrir espacios de solidaridad para encontrar una salida democrática donde el pueblo pueda vivir en libertad. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues entonces daría la palabra al profesor Gabriel Leónidas Putoy Cano. Por favor. Buenos días. Buenos días. Gracias por habernos invitado acá y estarnos dirigiendo a usted. Gracias, señora diputada, por habernos presentado, y a todos los que hicieron posible nuestra venida acá ante ustedes. Mi nombre es Gabriel Putoy, soy activista de derechos humanos, vengo de una comunidad indígena del Pacífico de Nicaragua, de Monimbó. También hay comunidad indígena en León, Subtiaba, y la comunidad indígena en la costa de la costa atlántica de Nicaragua. Quisiera empezar por lo que la señora diputada hizo de presentación, con la muerte de Brooklyn Rivera. Era un líder indígena del pueblo Miskito, y la copresidenta Rosario Murillo lo mostró 3 años después que lo secuestró. 3 años después que lo secuestró, 48 horas antes de su muerte, lo mostró en agonía. Y hoy Nicaragua despertó con la noticia de que echaron preso a los familiares de Brooklyn, a un sobrino, únicamente porque le habían prestado la casa para que el hijo de Brooklyn se fuera a esconder, porque después de que Brooklyn murió el sábado, sus familiares fueron a reclamar el cuerpo, su hermana, sus hijos, y los echaron presos. Pero un sobrino logró escaparse de ese secuestro. Pues hoy se llevaron a los otros familiares de Brooklyn. Con eso ya son 11 misquitos que están presos únicamente por reclamar el cuerpo del líder misquito Brooklyn Rivera, que era diputado en funciones del partido Yátama, para darle cristiana sepultura. También la señora diputada mencionó de nuestra desnacionalización, y ahí quisiera hacer un poco de hincapié. Con la desnacionalización que nos quitaron a nosotros, también arbitrariamente nos robaron nuestras propiedades. Y digo nuestras propiedades porque Ortega dice de que él no ha robado nada, sino que ha confiscado a las ONG que son parte del golpismo y del terrorismo, que quieren robarle la paz a los nicaragüenses. Pues yo era un docente de una escuela secundaria, coordinaba un colegio salesiano y me confiscó. Y hoy mi casa está convertida en un centro de rehabilitación. Y tenía una pequeña finquita, y hoy está convertido en un centro de feria Monimbó. Resulta fácil decir me extrajeron de mi casa, pero es difícil vivirlo. 452 nicaragüenses desnacionalizados por un decreto de los copresidentes
que se encapricharon en querernos robar nuestras propiedades y con ello quedaron mis hijos presos en Nicaragua. Mis hijos son menores de edad y no los puedo sacar. Hoy tienen Nicaragua por cárcel. Mis hijos son menores de edad. Nos ha desintegrado a toda la familia Ortega y Rosario Murillo. También con la desnacionalización nos borraron de las universidades. Nos quitaron nuestra identidad y nos dieron muerte civil. Nos ha borrado de todo registro y nuestros hijos dejaron de ser nuestros hijos. En las universidades no aparecemos como que hemos estudiado. Y agradecemos al gobierno de España que nos ha extendido la mano para tratar de nacionalizarnos como español. Pero también quisiera poner sobre la mesa que son decenas de nicaragüenses, periodistas, activistas de derechos humanos, líderes miskitos, líderes de la oposición, que están desnacionalizados de facto. Y a estos también hay que brindarle un apoyo, creo yo. De nuestra comunidad indígena, 8.5% del territorio nacional, Ortega se lo ha entregado a las transnacionales chinas y nos ha confiscado a nosotros los indígenas nuestras tierras para dárselo a los chinos. Y allí están explotando oro, minerales, distintos tipos de minerales, únicamente complaciéndose con estas transnacionales chinas. Hay 37 líderes misquitos aún presos en las ergástulas de la dictadura de los Ortega Murillo. Hay miles de misquitos que tienen Nicaragua por cárcel y están silenciados, no pueden hablar. Para nosotros es muy duro salir fuera de nuestro territorio, porque estar en Costa Rica, que a pesar de que nos ha abierto las puertas, pero también no hablamos castellano, se habla otro tipo de lenguaje. Y eso también ha sido muy duro, la adaptación en el exilio. Quisiera decirle de que no solo Brooklyn Rivera ha sufrido por parte de la dictadura, tortura. Hay decenas de presos políticos que hemos hecho denuncia nosotros también de que necesitamos verlos, como el caso del doctor Urbina Lara, que su familia tiene más de 4 años de no verlo. El caso de Jaime Navarrete, que la única que lo visitaba era su mamá, Margín, y la sacaron del país únicamente porque visitaba a su hijo en las cárceles de la dictadura. Así de cruel es Ortega y su dictadura junto con su esposa Rosario Murillo. También quisiera decirles de que han sido miles, dado que soy docente, no podría pasar por alto la situación del Magisterio Nacional. Son miles de maestros despedidos únicamente por no dar el 5 o el 10% de su salario para el partido, como Ortega le ha llamado contribución voluntaria. Y como se han rehusado, desde el 1 de mayo hasta el día de hoy, 10 de junio, han sido más de 4.800 docentes despedidos de una o de otra manera, únicamente por rehusarse a dar parte de su salario, que es su esfuerzo. Y más bien deberían de aumentarle, porque los docentes no podemos cubrir ni siquiera el 49% de la canasta básica de Nicaragua, que es menos de $250 el básico en Nicaragua. También voy a concluir diciéndoles de que pues nosotros le estamos pidiendo a ustedes que sean parte de este coro de quebrantar el silencio en nuestro país. En nuestro país Ortega ha impuesto el silencio y quiere imponernos el silencio aún en el exilio con la persecución transnacional, matándonos en Costa Rica y en distintas partes del mundo. Él quiere imponer el silencio. Hoy le pedimos que ustedes sean parte de este coro de quebrantar el silencio. Ustedes pueden, no les hemos venido a pedir que se metan en las cosas internas de nuestro país, sino que son principios universales: la defensa de los derechos humanos, el Estado social de derecho, la libertad de expresión, la defensa de los pueblos indígenas. Yo sé que son temas que a doña Rosario no le gusta, porque ella habla de soberanía, de autodeterminación de los pueblos. Quiere exterminarnos a los opositores y nos ha sacado. Más del 85% de los nicaragüenses
somos opositores en nuestro país y de una u otra manera nos ha silenciado y nos quiere silenciar aún en el exilio. Y ellos únicamente han tratado de exportar, así como al padre y a mi persona, que no nos han dejado entrar a nuestro país y nos han sacado forzadamente, porque sacan a los nicaragüenses para que regresemos posteriormente como remesas, porque el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país está sostenido por las remesas y el nicaragüense que la dictadura ha sacado de nuestro país. También quisiera por último pedirle de que el 4 y 5 de noviembre se realiza en España la Cumbre Iberoamericana de Países y Nicaragua está siendo invitado. Quisiéramos que ustedes a través de este Parlamento italiano se pronuncien en la Unión Europea que Nicaragua es una dictadura y no pueden invitar a alguien de que nos violenta nuestros derechos humanos, nos roba y comete crímenes de lesa humanidad, nos mata. No solo a mí, ha sido contra mí. Tengo a primos y hermanos desnacionalizados en Estados Unidos, únicamente por creer en la libertad de expresión y la democracia, que son pilares fundamentales de este mundo occidental. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras muy fuertes, muy eficaces también, para comprender la situación dramática que Nicaragua está viviendo, los abusos, las violaciones de los derechos fundamentales. Cabe recordar también que Rosario Murillo es la esposa del dictador Daniel Ortega y es también la vicepresidenta de Nicaragua. Por lo tanto, estos dos señores, esposo y esposa, estos dos señores están aprietando, machacando a su país, silenciando con la violencia todos quienes no acepten su posición. Ahora pregunto a sus señorías si desean formular alguna pregunta o hacer alguna observación. Padre, ¿usted quiere añadir algo? Aragón. Padre Aragón. Sí, ¿Hablar? podía hablar de la persecución religiosa. Ok. Antes de abrir el foro a las preguntas. Gabriel nos ha hablado de la persecución y del control absoluto que quiere hacer de las comunidades indígenas, de la autonomía de los pueblos indígenas. No solamente es una falta de respeto a la dignidad humana, a los derechos ciudadanos, sino que quiere terminar con la autonomía de las comunidades indígenas. Ese mismo proyecto es el que promueve Rosario Murillo, que no es solamente vice, es copresidenta, copresidenta. Y más que copresidenta es la presidenta, porque Daniel Ortega ya no tiene la capacidad, podríamos decir, de actuar con plena libertad. Es Rosario Murillo la que lleva el ejercicio del poder. La Iglesia o el pueblo de Nicaragua tiene una cultura religiosa. No ha entrado en la lógica de la secularización europea. La mayoría del pueblo tiene tradición indígena. Tenemos un ejemplo en Putoy, el profesor, y los indígenas tienen su propia cosmovisión. Y dentro de esa cosmovisión la religión juega un papel determinante. Rosario Murillo lo que pretende es romper la autonomía religiosa de la Iglesia Católica, de las otras iglesias, para liderar ella la cultura religiosa del pueblo, que es mayoritariamente creyente. ¿Cómo lo quiere lograr? Con un planteamiento
esotérico de la religión, el esoterismo. Y el esoterismo lo presenta no solamente en el manejo ideológico de la cultura religiosa, que para mí ya no tiene raíces populares de los años 80. Yo entré a Nicaragua en la dictadura de Somoza y participamos, el pueblo cristiano participó activamente contra la dictadura de Somoza. Esa lógica se ha transformado en el nuevo gobierno de Daniel y de Rosario. Yo creo que tiene un planteamiento más parecido a la extrema derecha, por poner calificaciones, de la religión hacia un nacional-catolicismo. Desde esa lógica hay que plantear el manejo de la religión. El esoterismo se manifiesta también en los símbolos. Nicaragua es un país simbólico y participa en las grandes tradiciones populares de la religión. Y el símbolo que ella promueve es el árbol de la vida. Ha rodeado la ciudad con árboles de la vida, unos 150 en toda la ciudad, y en cada ciudad, en el ayuntamiento, tiene un árbol de la vida. En la finca que le expropió a mi compañero y convirtió en un centro comercial, en el centro un árbol de la vida. En la diócesis de Monseñor Álvarez, que está aquí, después de haber pasado 4 años en la cárcel, está aquí en Roma, hay una gran tradición, el 3 de mayo, para celebrar el Día de la Santa Cruz, donde los campesinos van en procesión al cerro donde está la cruz. Enfrente de la cruz ha puesto un árbol de la vida. El árbol de la vida es el signo para ella que recoge las vibras espirituales a su favor. Eso es muy importante, rodear al pueblo con esos signos esotéricos. ¿Cómo se ha transmitido la religión mayoritaria en el pueblo de Nicaragua? Con la religiosidad popular, las grandes fiestas patronales, San Francisco, Santo Domingo, San Jerónimo, convocan 20.000 personas en una procesión. Y eso lo quiere liderar ella, porque a través de la religiosidad popular están las cosmovisiones indígenas, un sincretismo religioso liderado por la Iglesia Católica desde hace 500 años, pero ya con las visiones, con la cosmovisión de las culturas indígenas. Ella pretende liderar esa gran cultura. Por eso la confrontación con la Iglesia Católica es grave, grave, grave. No quiere la autonomía de la Iglesia Católica. Quiere terminar con los líderes, obispos, sacerdotes, y a la vez de terminar con el liderazgo de la Iglesia y con los protestantes desde otra lógica también. Convertirse ella en la lideresa y manejar ideológicamente esa cultura religiosa. Desde el 2018, la Iglesia Católica abrió sus puertas a los manifestantes. Acogió a las madres de los caídos, acogió a los jóvenes perseguidos, se manifestó solidario con ellos y comenzó las predicaciones en la Iglesia en torno a la libertad religiosa, la defensa de la persona, que es un tema central en la teología de la Iglesia Católica. El Papa León en España, el discurso fue la persona como centro de todo el trabajo de la Iglesia, ¿verdad? Y el Papa Francisco pues también en esa línea. Entonces, eso lo rechaza Rosario Murillo,
porque rechaza la cultura occidental. ¿Dónde se basa la cultura occidental? En la dignidad de la persona, el Estado social de derecho, la participación democrática. Y esa cultura dice que se impuso a través de la presencia de la Iglesia hace 500 años con la dominación española. Esa historia hay que borrarla, porque el pueblo tiene otras cosmovisiones, otras tradiciones. Y desde esa cosmovisión, esa tradición, ella quiere liderar la cultura religiosa para imponer esa nueva cultura. Más allá de las relaciones que el gobierno quiere abrir con China, con Rusia, que hace 2 días estuvieron 2 hijos de la dictadura en Rusia firmando declaraciones a favor de la defensa de Nicaragua con el ejército de Rusia, está romper la participación o la dependencia, más que la participación, de la dependencia del pueblo de Nicaragua de la cultura occidental, Europa, Estados Unidos, América Latina, y lanzarse a las culturas orientales, China sobre todo. Y desde ahí plantear pues toda una lógica educativa. En las universidades se exige, hasta para estudiar inglés, se exige conocer los textos que ella publica sobre Sandino, la participación en la revolución y todo eso. Desde ahí quiere incidir en toda la cultura del pueblo de Nicaragua. Pues desde ahí hay que plantear la persecución religiosa, que es grave. Somos 340 sacerdotes expulsados y religiosos, entre ellos 4 obispos. Un obispo está aquí en Roma, Monseñor Álvaro Álvarez. Monseñor Silvio está en Miami, Monseñor Isidoro en Costa Rica y Monseñor Carlos, el presidente de la conferencia, está en Guatemala. La Iglesia está muy desunida por ese planteamiento. Rosario lo que pretende es presionar al Vaticano, a la Santa Sede, a Monseñor Parolín, para que negocien un contrato, un concordato mejor, estilo Francisco Franco en España en los 40 años de dictadura, o estilo en las dictaduras tradicionales europeas, si no logra ella liderar todo el ambiente cultural religioso. Pues yo creo que hasta aquí sería importante para poder abrir un diálogo creativo desde estos planteamientos. Sì, evidentemente. Pues sí, parece que ya no hay límites al ejercicio del poder, ¿no?, que ocupa todo ámbito. Pues bien, el diputado Porta quisiera intervenir. Le dejo la palabra. Sí, presidenta. Muchas gracias ante todo al comité, a nuestra comisión, por haber acogido esta comparecencia. Una comparecencia que nos ha permitido encontrar a 2 representantes de la lucha en favor de los derechos humanos en Nicaragua de tan alto nivel. Por lo tanto, muchas gracias a ambos por su presencia aquí y por su aportación. El primer significado de esta comparecencia es el intento, el compromiso, ¿no?, que todos tenemos que mantener para quebrantar el silencio, un silencio muy presente sobre todo en Europa.
y que no hace sino proteger a la dictadura y a los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Nicaragua. Lamentablemente, a veces, algunas personas aún creen que en ese país sigue habiendo los ideales de esa revolución sandinista que tuvo lugar a finales de los años 70, olvidando, como también Padre Aragón nos ha recordado, que la mayoría de esos que lucharon en favor de esa revolución hoy son los principales enemigos de la pareja de dictadores Ortega y Murillo. El aspecto más interesante es esta persecución que por un lado afecta a las comunidades indígenas y por el otro a la Iglesia Católica, que en ese entonces fueron dos de los protagonistas de la revolución. Recordemos la teología de la revolución. Y lo que acaba de acontecer a Brooklyn Rivera es muy grave y tiene que invitar a toda la comunidad internacional a actuar, a investigar de forma independiente sobre las causas de esta detención y de su fallecimiento. En relación con la persecución hacia la Iglesia Católica, yo me imagino que ustedes hayan intentado hablar con el Papa, que sin embargo se encuentra en España. Pero Papa León XIV está muy interesado en América Latina. Conoce mucho ese contexto, ¿no? Desde varios puntos de vista sabe cuál es la presencia, el compromiso de la Iglesia Católica en favor de los derechos humanos y también en Nicaragua. Entonces espero que él también pueda jugar un papel en esto, en poner el foco, la atención en esta situación de los derechos humanos en Nicaragua. El profesor ha mencionado también la cumbre iberoamericana. Nosotros no formamos parte de esta cumbre. Creo que en algunos casos participamos como observadores. Ustedes han confirmado que España está manteniendo un enfoque de condena, por un lado, hacia la dictadura y de apertura hacia los ciudadanos nicaragüenses, ¿no?, con el programa de la ciudadanía, de la naturalización. Y quiero recordar también que España hace poco expulsó de su país al embajador nicaragüense en España, el señor Gelli, hijo de Licho Gelli. Y esto pone de relieve el nivel de absurdidad, ¿no?, de esta situación, la demagogia que afecta a nuestras democracias, también en sus regiones. Por lo tanto, aprovecho la ocasión para darles las gracias una vez más y confío, Presidenta, que nuestro comité pueda remitir lo que escuchamos en esta sede al gobierno italiano para que su grito de ayuda, de desesperación, no se quede aislado. Necesitamos de este tipo de conversaciones. Gracias. Grazie. Colega Quartapelle. Gracias, diputada Quartapelle. Muchas gracias, comparecientes, por compartir con nosotros ante el Parlamento italiano la dramática situación del pueblo nicaragüense, que ve limitadas sus libertades, también la libertad de religión. Muchas gracias también por compartir con nosotros el caso de Brooklyn Rivera, que era diputado en funciones
y falleció en calidad de diputado en funciones. Por lo tanto, yo creo que los parlamentos, en este caso, hablando de líderes, de minorías, puedan jugar un papel fundamental. Lo digo porque formo parte del Comité de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores y hemos seguido desde cerca el caso de Brooklyn Rivera. Lo hablamos también en el marco de la Unión Interparlamentaria. Tratamos de hablar con varios actores de su situación de salud, de las torturas, de sus condiciones en la cárcel. Sin embargo, la condición de silencio del régimen nos impidió comunicar a nivel público de manera eficaz. Y su muerte es una gran injusticia y nos transmite un gran sentimiento de impotencia, porque era un diputado que gracias a la actividad de sus familiares consiguió fortalecer los vínculos internacionales entre los países y aún así acabó por fallecer, acabó por ser asesinado por la dictadura. Por lo tanto, todos nosotros deberíamos estar interesados en quebrantar este silencio. Por lo tanto, creo que esta comparecencia es una excelente ocasión de diálogo. También mi compañero Fabio Porta conoce muy bien la situación en Nicaragua y espero que ustedes también hayan encontrado esta ocasión fructífera. Pero quiero saber dos cosas. Ante todo, ¿cuál es la situación de la diputada que reemplazó a Brooklyn Rivera? Sé que cuando los diputados cesan de sus funciones, otro diputado reemplaza a ese diputado y creo que la diputada de la que estoy hablando fue perseguida en estos meses, viene siendo perseguida. Por lo tanto, quería saber cuál es la situación al respecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con la condición de los familiares de Brooklyn Rivera. Se hablaba de un primo, de un sobrino detenido. ¿Y los hijos? ¿Cuál es la situación de los hijos que se encuentran en exilio, en el extranjero? Creo que es muy importante hablar de esto para que el Parlamento italiano pueda saber cómo viven los opositores más expuestos, pero también los que deberían ser un poco más protegidos, como los hijos de Brooklyn Rivera. Y esto se aplica tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a las minorías, ¿no? Por lo tanto, ámbitos diferentes. Aprovecho la ocasión para darles las gracias una vez más. Creo que su participación aquí es muy importante. Deben haber viajado con dificultad. Por lo tanto, gracias. Gracias, diputada. Yo también tengo algunas preguntas. Cuando ustedes usan la palabra desnacionalizar, ¿no? Ortega y Murillo están desnacionalizando a los opositores. Esto significa que le quitan la ciudadanía nicaragüense, ¿no? ¿Y esto qué significa en la práctica? ¿Cómo pueden sacarle el pasaporte? ¿En virtud de qué procedimiento pueden hacer esto? Por lo tanto, un esclarecimiento sobre la tramitación que permite quitar la ciudadanía a estas personas, porque esto aumenta la apatridia, ¿no? Estas personas son apátridas. En términos más generales, los países que han suscrito la Convención contra la Apatridia luchan contra este fenómeno, ¿no? Tratan de limitarlo. Por lo tanto, me gustaría saber cómo funciona bien todo este fenómeno en Nicaragua. Además,
estos dos copresidentes, Ortega y Murillo, están apoyados desde el extranjero. Ustedes hablaron de Rusia y de China, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos. ¿Cómo pueden permitir todo esto? Hay intereses ocultos. Porque no puedo pensar que, digamos, todo se limite a una pareja de dictadores, ¿no? Tiene que haber algo más importante que nosotros no conocemos o que igual no es una información pública, ¿no? Y que les permite tener la libertad total porque saben que nadie los va a detener. Otra pregunta más. España. España invita a Nicaragua a participar en la cumbre iberoamericana. Por lo tanto, por un lado, expulsa al embajador y por el otro, el 4 y el 5 de noviembre, invita a Nicaragua a participar en la cumbre. Por lo tanto, ¿cuál es la posición de España al respecto? ¿Qué quiere obtener? ¿Cuál es su objetivo? España está tratando de buscar soluciones reales para Nicaragua. España es el país que está más vinculado tradicionalmente con América Latina, ¿no? América Central también. Ustedes nos piden que quebrantemos el silencio. Nosotros vamos a tratar de conseguir este objetivo. Ustedes tienen que imaginar que Italia no sabe nada de Nicaragua. Es un país que desconoce esta realidad, este contexto. Por lo tanto, nosotros vamos a guardar sus observaciones, vamos a tomar nota, pero tienen que tener en consideración este contexto. ¿Y cuál es el nivel de persecución en Italia? ¿Ustedes saben cuántos exiliados hay aquí y qué nivel de protección tienen? Tienen el estatus de refugiados, porque estoy tratando de imaginar cómo Italia puede ayudarles, puede ayudar a Nicaragua. Si hay nicaragüenses en Italia, podemos, ante todo, chequear si tienen la protección internacional. Por lo tanto, si sus solicitudes de asilo han sido acogidas. Espero que nos puedan brindar ese dato. Porque nosotros en Italia, como decía, a nivel político, a nivel mediático, no seguimos lo que acontece en Nicaragua, lo que acontece a los opositores, a los pueblos indígenas y también a las varias religiones, incluida la Iglesia Católica. Y por último, me pregunto si Papa León haya expresado su interés en favor de esta situación para que pueda ayudarles con su acción diplomática. Gracias. Do la parola al professor Putoy e poi a padre Aragón. Doy la palabra al profesor Putoy y después al padre Aragón. Gracias. Gracias a ustedes por sus preguntas y tratar de apropiarse mejor de la situación de los nicaragüenses para poderlo transmitir. En el caso de la diputada que fue la que sustituyó a Brooklyn Rivera, se llama Nancy Enrique. Nancy estaba presa desde el 2023 y le dieron casa por cárcel hace mes y medio. Claro, la estrategia de ellos era mostrar a Brooklyn, que ya estaba casi muerto. Desde el entierro de Brooklyn, solo la vieron que la patrulla la montó, la patrulla de la policía la montó. Nadie más la ha vuelto a ver desde el entierro de Brooklyn. No sabemos si está casa por cárcel, si volvió a la cárcel La Esperanza, que es la cárcel de mujeres, está desaparecida. Los familiares de Brooklyn, pues ya les decía que 5 de ellos
desde el 2023 estuvo presa, pero le dieron casa por cárcel hace un mes y medio. ¿Ve? Hace mes y medio. Y durante el entierro de Brooklyn, que fue hace como 15 días, hace unos 15 días, el sábado, ella asistió y la Policía Nacional de Nicaragua la montó a la patrulla y nadie más la ha vuelto a ver. No ha aparecido ni en el Parlamento como sustituta de Brooklyn, no ha aparecido en su casa para decir que está casa por cárcel, no se sabe si la regresaron a la cárcel La Esperanza, no se sabe nada de ella, está desaparecida. Los hijos de Brooklyn, les decía en mi primera intervención que 5 de ellos, un hijo, una hermana, una cuñada y 2 sobrinos, quisieron ir a reclamar el cuerpo y en lo que iban para Managua lo intervinieron y lo echaron preso. Hoy, la noticia de hoy fue de que un sobrino logró escapar ese día y en Managua un conocido le dio lugar para que se escondiera clandestinamente. Pues hoy se llevaron preso al sobrino que se escondió y a los que le dieron lugar para haberse escondido allí. O sea, hoy se llevaron preso a 3 más de los familiares de Brooklyn. Así está la persecución. La Tininiski, que es la hija que está exiliada en Costa Rica, pues igual como todos nosotros, escondiéndonos, viéndonos quién nos sigue, quién no nos sigue, no diciendo dónde viví, no salir para nada. De esa forma nosotros defendemos los derechos humanos en Costa Rica, clandestinamente, desde las catacumbas, porque no te puedes exponer, porque 11 nicaragüenses, 11 nicaragüenses, Ortega ha asesinado en Costa Rica. El último fue Roberto Sancán, ¿ve? Pero está Jaime Ortega, está Claudio, la ha atentado contra yo hoy con la Nadia, está José Luis y hay 11. Entonces la gente anda con el rosario en la mano y escondiéndose que no llegue la bala de Ortega hasta allá. La diputada nos preguntaba sobre desnacionalizar lo del pasaporte. Yo soy desnacionalizado, yo viajo con documento de viaje de Costa Rica, pero es un problemón viajar con ese documento. Uno, que no todos los países lo aceptan. 2, que no es algo oficial, porque eso nos dan únicamente a los que Costa Rica reconoce como refugiado. Bueno, aquí lo tengo, tan pronto no lo puedo mostrar porque lo dejé en la entrada. Yo, para venir a este viaje, como media hora antes resolví de venir. Ma scusi, posso chiedere, ma è un documento rilasciato? Perdón, ¿se trata de un documento expedido por las autoridades de Costa Rica o por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados? Costa Rica, por Costa Rica, pero no todos los países lo reconocen. No todos los países lo reconocen. Ese es otro problema. Y desnacionalizarnos, ya les decía, pues nos quitan nuestras propiedades, nuestros hijos, nos borran de todo lado. Ortega nos borró del Consejo Supremo Electoral, nos borró de las universidades, nos robó todo lo que estaba bajo nuestros nombres, todos, de las alcaldías, nos borró. Y también eso incluye de que todo estudio que yo haya hecho en el extranjero, como en mi caso, tampoco vale, porque yo lo saqué como nicaragüense y ahora ya no soy nicaragüense. Dejé de ser. Es un problemón enorme que cuando me lo estaban explicando hasta se me puso el estómago helado y la grosería pues de él de quererse robar las cosas. Entonces, pero algo importante que la diputada presidenta decía es cómo los italianos pueden apoyarnos. Yo le hablaba de los desnacionalizados de facto. Hay un grupo de 300 periodistas en Costa Rica que por su labor que ellos ejercen le han pedido encarecidamente a España que los reasiente en España, porque se ven en peligro en Costa Rica por ejercer su profesión. Entonces sería muy bueno ver algún tipo de apoyo por esa parte, ¿sí? De una forma ordenada, pues, y responsable, porque sabemos que no podemos tampoco ir a ocasionar el caos. Los copresidentes y copresidentas, la comunidad internacional, vea, hay veces yo mismo me pregunto,
Lo sanciona por un lado Estados Unidos, sanciona. Hace poco con el caso de Brooklyn, ayer la noticia fue que Estados Unidos había sancionado a 100 personas, le había quitado la visa. Pero por esto sancionamos. Y por el otro le compras el oro, la carne, le vendes petróleo. Entonces él está feliz. La comunidad internacional, nosotros lo hemos sentido, que políticamente, pues lo repudian. Pero económicamente, tranquilo. Entonces Ortega está cómodo. Está cómodo porque su economía no funciona bien, pero al final va caminando. No solamente Estados Unidos hace eso. Costa Rica. Doña Laura Fernández, el 8 que tomó posesión, el 8 de junio. El 8 de mayo. Sí, el 8 de mayo, es cierto. Gracias, padre. Y ahí lo sanciona por un lado, pero por el otro vimos a Valdra Hansky, canciller de Nicaragua, invitado a la toma de posición. ¿Y quién es Valdrax? No lo decimos nosotros. La Comisión de Expertos Independientes de las Naciones Unidas dijeron que Valdrax es el que coordina a las células paramilitares que persiguen a los opositores en Costa Rica, desde la Embajada de Costa Rica en San José. Y estaba invitado. Entonces no entendemos eso. Y igual, nosotros sabemos de que a España la Chayo sacó corriendo al embajador, lo expulsó. Ella no tiene límite, no tiene decencia. Entonces, y lo saca corriendo por un lado, pero por el otro vemos la invitación del gobierno de España. Entonces la cosa que nosotros decimos, ¿cómo es este asunto, Dios mío? Ayúdanos a entender un poco más. Entonces, eso que la comunidad internacional, ellos están cómodos, se ríen de las sanciones, porque la economía, mal que bien, sigue funcionando. Yo por ahí me quedo, no sé el padre si va a agregar algo. Sí, padre. ¿Está bien? Sí, Por favor, sí. A las relaciones internacionales, creo que tenemos que agradecer mucho a la comunidad europea y también a los Estados Unidos en los comunicados que denuncian la violación de los derechos humanos, que acusan al gobierno de crímenes de lesa humanidad, y está totalmente marginado el régimen de los países que forman parte de lo que hablé antes, de esa cultura de la democracia, del Estado social de derecho, de la participación democrática, el respeto a los derechos humanos, pero hay una indiferencia, diría yo, en la lógica económica. Como que hay dos lógicas en los gobiernos, en los países. Por una parte, ser claros con las declaraciones frente a la violación de los derechos humanos, pero económicamente tolerar. Si no hay un aislamiento económico, el gobierno se ríe de toda esa declaración que hacen los gobiernos de la Comunidad Europea o de Estados Unidos, que le quitaron a 100 personalidades del gobierno la visa ayer. Bien, pues no van a Estados Unidos, pero si las relaciones económicas de Nicaragua con Estados Unidos son el 40% de la economía de Nicaragua, funciona en relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos no rompe esa relación económica. Entonces, puede dar declaraciones sobre los derechos humanos, pero no tiene incidencia en la participación económica. Eso sería por una parte. Importante que se hiciera presión a los gobiernos
para romper esas relaciones económicas. Hemos hablado con distintas personalidades aquí en Italia y en el resto de Europa donde hemos estado, y dicen, sí, pero nosotros apoyamos económicamente al pueblo, no apoyamos al gobierno. Apoyas al pueblo, pero estás favoreciendo al gobierno, aunque no tengas una relación personal o directa con las instituciones gubernamentales. Porque el apoyo que se hacen ONGs, algunas ONGs están trabajando en Nicaragua, algunas ONGs italianas, y dicen, nosotros apoyamos al pueblo, pero no tenemos una relación clara con el gobierno. Todas las ONGs ahora tienen que tener relación con el gobierno, por la ley de extranjería que dieron y de agentes extranjeros, y desde ahí tienen que dar un aporte al gobierno todas las ONGs. Entonces, decir que estás apoyando solamente al pueblo y que te has distanciado del gobierno, y estás apoyando proyectos del gobierno. Entonces, es difícil todo eso, es difícil, ¿verdad? Pero me parece que la petición nuestra, si es que tenemos posibilidad de hacer alguna petición, ¿verdad?, es que hay que tomarse más en serio la relación económica con el régimen, que los gobiernos y los países europeos tienen que tomar conciencia de una ruptura económica con el régimen. Sobre todo, pues que ellos se quieren abrir a Rusia y a China. A Irán se han distanciado un poquito con lo de la guerra, pero también eran los tres países con los que tenían relación: Irán, Rusia y China. El problema de China, yo ya lo he presentado, que es un problema más allá de la dependencia ideológica, es cultural. Manejar las culturas de los pueblos latinoamericanos, en concreto de Nicaragua, en otro paradigma diferente a la cultura de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, que son los grandes pensadores de Europa, que han marcado la cultura de los derechos humanos, el bien común, la democracia, el Estado social de derecho, y abrir otro paradigma para entrar en esa lógica. Desde ahí hay que plantear la relación con China, y desde ahí hay que plantear la relación con la Iglesia. Ella quiere una Iglesia nacional, estilo China. Si no puede lograr esa Iglesia nacional, hacer un concordato donde ella pueda presentar los obispos que sintonizan con este pensamiento y controlar las predicaciones. En este momento la Iglesia está totalmente asediada. El delegado político habla con los sacerdotes y les dice lo que tienen que predicar. Y 5 minutos nada más. 5 minutos. Ha prohibido todas las procesiones, manifestaciones públicas de la fe. Pero ella, Rosario Murillo, organiza 40 altares a la Santísima Virgen en las calles de Managua para la fiesta del 8 de diciembre. 40 altares llenos de lujo. Prohíbe las procesiones en las parroquias y ella, con su familia, celebra la novena de la Purísima y transmite en los canales oficiales la novena de la Purísima, para decir que el pueblo tiene una religiosidad, una cultura, y que ella quiere fortalecer ese tipo de cultura. Prohíbe la procesión de San Jerónimo, donde Gabriel es de Masaya, que es una fiesta con 30.000 manifestantes.
pero permite la procesión de Santo Domingo en Managua si se articula con el cardenal y ella maneja la procesión. Entonces, sì. Creo che tenemos que fermarnos. Allora, mi spiace per... Lo siento muchísimo, pero lamentablemente el Pleno ha reiniciado su sesión, por lo tanto tenemos que interrumpir nuestros trabajos, pero le agradezco mucho sus palabras, sobre todo en relación con la cultura china, ¿no? Ustedes decían que parecía también la revolución china, tan violenta como la de ese país. Nosotros, como comité, podemos redactar un comunicado para que el gobierno italiano adopte una posición sobre Nicaragua, una posición que hasta este momento no ha evidentemente adoptado. Por lo tanto, muchas gracias.